Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio, uno que ofrece el Colegio de Biólogos de Costa Rica. Y hoy vamos a tener la participación muy especial de don Otto Chinchilla, quien es máster en Administración Educativa, es un comunicador especialista en relaciones públicas y también diseño publicitario. Hoy vamos a tener esta charla tan importante que se titula Comunicación corporativa y científica estratégica y efectiva. Lo que no se difunde no se conoce. Bueno, muy buenas noches, Raquel. Muchísimas gracias al Colegio de Biólogos de Costa Rica por habernos invitado este día a un conversatorio sobre la parte de comunicación y sobre lo importante que es dar a conocer la información científica desde una institución tan prestigiosa como el Colegio de Biólogos de Costa Rica. Así es que le agradezco mucho a doña Ani Chávez, presidenta del Colegio de Biólogos también, la oportunidad de poder compartir con ustedes este, estos espacios y reflexionar un poquito sobre la temática que hoy nos llama la atención, que es la comunicación corporativa y científica como una estrategia efectiva. Y hemos tomado una frase ahí que creamos junto con Raquel, aunque sabemos que existe una también de Gabriel García Márquez, pero la nuestra dice, lo que no se difunde no se conoce. Así es que con esto empezamos la motivación de esta sesión. Y bueno, quiero decirles que cuando Raquel me dijo sobre esta iniciativa, me pareció muy bonito poder participar y me puse a estudiar porque hacía eh, un acto de responsabilidad poder estar con ustedes en este espacio y poder participar y poder compartir. Y bueno, vamos a comenzar hablando un poquito sobre o sea, en el conversatorio vamos a ir hablando un poquito sobre el papel que juega la tecnología actualmente y cómo acercar la ciencia a la sociedad de manera ética, clara y accesible. Muchas veces nosotros pensamos que comunicar se da por un hecho y siempre pensamos que las mediaciones siguen siendo las mismas. Y en el caso de la comunicación científica, se han diversificado los canales de comunicación con los públicos. Entonces, eso lo tenemos que tomar en cuenta. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Filmina. Dice, el conocimiento debe mejorarse, cuestionarse y ampliarse constantemente. La comunicación científica contemporánea enfrenta uno de los mayores desafíos de la era digital y es el de transformar los desafíos del conocimiento especializado en información accesible, confiable y socialmente útil. En un ámbito biológico y ambiental, esta necesidad adquiere especial relevancia debido a la creciente complejidad de los problemas relacionados con la biodiversidad, el cambio climático, la sostenibilidad y la salud ecosistémica. Eh, Cuando nosotros empezamos a discutir sobre esto, vimos que el conocimiento debe mejorarse y cuestionarse y ampliarse constantemente. ¿Qué quiere decir eso? Que la ciencia necesita comunicarse mejor. Claro que necesita comunicarse mejor.
Como estábamos diciendo en la filmina anterior, nosotros casi siempre arrancamos de la premisa de que las publicaciones científicas se dan explícitamente en revistas especializadas y también en repositorios especializados y que los intercambios sobre información científica casi siempre se dan a nivel académico o a nivel de investigadores en plataformas especializadas para investigadores y para científicos. Con la llegada de Internet y la llegada de las redes sociales, digamos desde el 2023, eso ha ido variando bastante y hemos tenido que ir cambiando la forma en que nosotros nos proyectamos a la sociedad desde el conocimiento de ciencias como la biología para poder ofrecer una información rápida, potable, legible, empática con los diferentes públicos. Entonces, tenemos que la sociedad requiere una información confiable y por eso es que esta experiencia la estamos haciendo desde el Colegio de Biólogos, porque muchas veces nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien, pero lo podemos hacer mejor, porque todos los días hay oportunidades de mejora y también tenemos que tener en cuenta que existe la gestión de cambio que nos puede abrir mucho el ámbito donde nosotros nos desarrollamos. Y hoy con las redes sociales y con los móviles y con toda la tecnología que tenemos, pues las redes han cambiado completamente la forma de divulgar información. La siguiente. Cuando, cuando nos cuestionamos por qué es importante comunicar ciencia, o sea, comunicar ciencia es si se quiere, más que una necesidad, una obligación, porque hoy día a día nosotros tenemos que ir mejorando la forma en que vamos empatizando con los diferentes públicos. Y por ejemplo, hoy con la gran cantidad de oferta informativa que tenemos en los diferentes ámbitos, vemos que enfrentar noticias falsas o noticias con datos alterados es muy fácil y mucha gente lo está haciendo posiblemente. Entonces, la responsabilidad, digamos, como organización del Colegio de Biólogos es poder ofrecerle a la comunidad nacional e internacional un repositorio, una forma de verificación de que la información que se está exponiendo realmente corresponde a un dato científico, a un dato que puede mejorar la calidad de vida de las personas o también del planeta, de la naturaleza y de tantas actividades que desarrolla el colegio. Acercar la ciencia a la ciudadanía es una responsabilidad, creo, de todo ser profesional y en este caso de los biólogos es sumamente importante que la, la comunicación, la información que nosotros podamos darle a las personas desde el Colegio de Biólogos sea también segmentada y sea también puesta a disposición desde un lenguaje sencillo, desde un lenguaje amigable, a donde todos puedan ir asimilando toda esta nueva tendencia de comunicación abierta. Promover sostenibilidad. También tenemos que ver cómo, digamos, la problemática mundial con el cambio climático y con todas las situaciones que se están dando en este momento, pues también debemos de generar una conciencia ambiental, pero también dentro de la sostenibilidad es muy importante la sostenibilidad de la información que nosotros vamos a brindar desde el colegio,
¿Por qué? Porque si hoy yo saco un artículo muy importante y pasa un mes, 2 meses, 3 meses y no hay una continuidad de ese artículo, no hay un seguimiento, no hay una réplica, entonces tenemos que pensar un poquito que esa situación la vamos a tener que mejorar y que todos los días hay oportunidades de mejora. O sea, y no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, simple y sencillamente que es una oportunidad de mejora que podemos tener cada día y que podemos circular más información y estar más en contacto con el público. Y algo muy importante, algo sumamente importante que tiene que ver con los asociados, con los agremiados y con las personas que están pendientes de los desarrollos científicos biológicos, que dicho sea de paso, en el país se hace mucho desde la Universidad de Costa Rica, desde el Tecnológico, desde la Universidad Nacional, desde la UTN. Y hay también varios laboratorios científicos que se dedican a esta labor. Y entonces, construir credibilidad significa que la información que se está transmitiendo tiene un respaldo efectivo del Colegio de Biólogos de Costa Rica o también de un respaldo científico de personas reconocidas dentro del ámbito del Colegio de Biólogos. Entonces, lo que no se difunde no se conoce y eso es la premisa de esta exposición. Muchas veces nosotros, como les decía, el círculo es muy cerrado, entonces la información se está compartiendo únicamente entre académicos y sin embargo es muy importante que las comunidades conozcan más sobre esto. Y yo diría que un ejemplo eh, que se me ocurre, que es bonito y que es notable, es por ejemplo cuando hay un temblor. O sea, cuando tiembla toda la gente, lo primero que dice es, ya me llegó el informe del Opsicori, pongan el Opsicori, ¿qué está diciendo el Opsicori? O pongan el Instituto de Movimientos Sísmicos de Estados Unidos a ver qué es lo que pasó, a dónde fue, a cuánta profundidad y cuántos grados tuvo. Entonces, o sea, si lo vemos desde la parte académica, toda la información que en ese momento está manejando el Opsicori, como las cadenas de científicos que estudian esos fenómenos, estarán hablando en su jerga especializada y estarán viendo toda la problemática que se está dando y lo previsible y lo no previsible. Y entonces entre ellos, ya con la información que están sintetizando, tienen la oportunidad de una apertura para poder mejorar esa información y, digámoslo de alguna manera, convertirla en una información potable, de manera que todas las personas puedan tener acceso a la información reciente y no alarmarse por algo que no corresponde a estar acéfalos de información. La siguiente. Cuando hablamos de comunicación corporativa científica, estamos diciendo fortalecer la reputación institucional. Cuando hablamos de reputación, estamos diciendo que es la forma en la que los clientes o los públicos a los que nos siguen están pensando sobre la institución, sobre los servicios, sobre todo el quehacer de la institución. Entonces, ese, digamos, es el capital más grande que tiene cualquier institución o cualquier empresa, una buena reputación. Y esa buena reputación se construye a partir de una buena comunicación y esa comunicación no tiene que ser solo escrita o solo verbal, sino que ya eso incluye a toda la actividad comunicativa que tenga el colegio
con sus asociados, con sus públicos, con los científicos, con los estudiantes, con las comunidades, con las organizaciones. Y eso es lo más valioso que puede tener una institución, como lo repito, como capital. ¿Por qué? Porque eso da a entender que la institución tiene muy claro el propósito de lo que tiene que hacer para mantener esa relación de tú a tú con el público y que todo el mundo sienta confianza. Divulgar la información de investigaciones al público es muy importante. Por ejemplo, veamos ahora lo que está sucediendo con la gente que estuvo en el crucero que venía de allá de Argentina, los que se han muerto, esto. Y entonces la gente está a la expectativa. ¿Qué es, por ejemplo, a nivel, se me ocurre, y si me equivoco al dar este concepto, me disculpo de una vez, pero a nivel biológico, tiene una explicación. Entonces, esas explicaciones deberían ser transmitidas por el colegio para bajar la ansiedad y bajar la expectativa de la gente de que esto realmente puede llegar a afectar a todas las personas o si realmente es un fenómeno contagioso, controlable o algo por el estilo. Generar confianza en la ciencia también es muy importante porque, digamos, en Costa Rica nosotros tenemos científicos, biólogos, que están haciendo trabajos impresionantes. Y lo digo con fundamento porque conozco, por ejemplo, los trabajos de la doctora Centeno en el Tecnológico de Costa Rica, también el trabajo que está haciendo la doctora Laura Rojas también del Tecnológico, no solo en la parte biológica, científica, matemática, física, porque hay una trazabilidad en todo el desarrollo científico, sino que es muy importante también que las personas tengan confianza de que los datos y la información que se les está pasando realmente le pueden ayudar a mejorar una calidad de vida. Y conectar ciencia con sociedad es lo más importante. O sea, nosotros no vivimos aislados, vivimos en comunidad y entonces es muy importante que las personas científicas ya no solo investiguen, sino también que comuniquen, que sepan cómo esa comunicación se va a ir dando y se va a ir difundiendo, se va a ir transmitiendo a la población de manera que las personas puedan contar con esa información de primera mano. La siguiente. Ok, cuando estamos hablando de la parte de el rol que empiezan a tener las redes recién creadas y con las tecnologías y con las herramientas que van apareciendo, es muy importante saber más o menos cómo se van calificando, y eso lo ha hecho la UNESCO, la Organización Mundial para la Salud y otras organizaciones, universidades y observatorios, que nos dicen que, por ejemplo, cuando uno quiere hacer una publicación, tome en cuenta el medio por el cual va a publicar o la plataforma en la cual va a publicar y también cuál es, digamos, el resultado o el mejor impacto que tienen esas publicaciones. Y en el caso de Instagram podemos ver que tiene mayor alcance y que lo que la gente más busca ver en Instagram es, por ejemplo, reels educativos cortos o infografías que sinteticen información. Recordemos que la moda ahora en redes sociales es que la gente va pasando su dedito y si algo dura más de un minuto ya no le gusta. Entonces tenemos que estar muy conscientes de esa dinámica y poder producir material que evidentemente le llegue a la gente.
En TikTok, por ejemplo, los videos cortos de divulgación tienen un muy buen alcance. En YouTube más bien es un poco más, diría yo, académico, porque las explicaciones amplias y las documentales pues llegan a otro público, a otro segmento. En LinkedIn, la comunicación profesional y académica es importantísima. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en esta red vamos a poner resúmenes muy bien elaborados, pero que a la vez eso lo va a ver tanto los sectores científicos, académicos, como el sector empresarial. Y entonces también va a haber una repercusión de esa información que estamos manejando. Y en Twitter, las noticias y debates científicos son muy sintéticos, entonces está en la oportunidad nada más como de levantar una alarma, de hacer al presente, aquí estamos, y entonces inmediatamente poder relacionar esas noticias que están ampliando a través de correos o ampliando a través de cualquiera de las otras plataformas. La siguiente. Temas científicos más, los que más se difunden desde la parte de biología, de lo biológico, digamos, se habla mucho sobre biodiversidad, sobre cambio climático, sobre genética, en microbiología, aunque yo sé que hay un colegio de microbiólogos, pero está dentro del ámbito de la biología y quiero sintetizar o profundizar un poquito ahí en la parte de microbiología. Porque estudiando sobre esta presentación me reuní con un biólogo muy bueno que me dio algunos datos, pero también me tomé la libertad de solicitarle al Departamento de Comunicación de la Caja Costarricense del Seguro Social que me dijera cuántos procedimientos en microbiología se habían realizado en el año 2025. Y o sea, me contestaron muy amablemente y me dicen que los procedimientos realizados en microbiología fueron 93.687.666 exámenes o procedimientos. O sea, esa cantidad de procesamiento de datos y de procesamiento eh, de lo que los microbiólogos le dan como insumo a los médicos para poder actuar es sumamente relevante porque eso es nada más y nada menos que generación de calidad de vida y la gestión del conocimiento que se está haciendo a través de los exámenes microbiológicos que también tienen que ver con otras ramas de la biología a la hora de buscar, qué sé yo, algún tipo de virus, algún tipo de bacteria y todo eso, pues también va todo unido. O por ejemplo, cuando se hacen esos exámenes y como me decía el doctor, de pronto tenemos que hacer un estudio sobre los metales pesados, porque tal vez una persona que está enferma, qué sé yo, y ahí sí no recuerdo exactamente los riñones o el hígado o esas partes, a la hora de tener los análisis microbiológicos, pues ya tienen una vía para poderle dar un tratamiento que pueda mejorar las condiciones en la calidad de vida de las personas o de los animales o de las plantas. Entonces, eso es muy importante. Luego también esto va muy relacionado a la salud pública. O sea, cuánto nosotros sepamos y difundamos información, eso va a tener consecuencias preventivas y correctivas. Preventivas, por ejemplo, desde algo muy sencillo como se parte desde manipulación de alimentos en un procedimiento biológico donde pueden haber eh, controles que se cruzan en un sistema de producción de alimentos
que pueden provocar algún tipo de contagio o alguna situación que ponga en riesgo la salud pública. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos permanente. Por ejemplo, cuando hablamos de ecosistemas, qué es la importancia que tienen los ecosistemas, en qué nos sirven, en qué sirven al planeta, en qué sirven a la economía de la sostenibilidad, para decirlo de alguna manera. Entonces, todas estas situaciones son temas más difundidos a los cuales nosotros también desde el Colegio de Biólogos o desde la academia podemos llegar a la ciudadanía de manera pertinente. La siguiente, ciencia abierta y digitalización. Esto es algo importantísimo. Quien hoy no está en las redes, quien hoy no está comunicando, está, está quedando fuera. Y es ahí a donde volvemos a nuestra gran frase que lo que no se divulga no se conoce. Entonces es importantísimo. Y lo digo porque desde mi programa Convergencia Global, en algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de que, por ejemplo, la doctora Centeno, la doctora eh, Rojas y otros científicos, por ejemplo, del CIMOU o del Centro de Cáncer de la Universidad de Costa Rica, han tenido la bondad o de la Universidad Nacional desde Economía y Biodiversidad. Hemos visto cómo a la hora de hacer esa información pública, pues ha generado en otras universidades o en otros centros o en otros ámbitos una reacción, y entonces puede darse hasta una internacionalización de la información a donde se pueda mejorar la calidad de la información, la calidad de la producción de las investigaciones, porque de pronto nosotros pensamos que solo nosotros estamos investigando ese tema, pero puede ser de que esos temas sean sujetos de investigación en otras universidades o en otros centros de investigación, y que el hacer un trabajo colaborativo podría darnos mejores resultados y tener aspectos que tal vez no estaban siendo tomados en cuenta en las investigaciones que estábamos haciendo en el país, como por ejemplo, qué sé yo, climas o condiciones económicas, desarrollo social, donde hay una posibilidad de una mejora. Entonces, eso nos da muchas posibilidades y un acceso libre sin barreras económicas ni institucionales, porque eso se está difundiendo, está llegando a la gente, está llegando a diferentes ámbitos, y las personas pueden perfectamente procesar esa información o empaparse más. Y como les digo también, la parte de colaboración científica se concreta en esos intercambios a nivel nacional y a nivel internacional. Y por otra parte está la parte de transparencia, métodos y resultados verificables por todos. O sea, lo que les estaba diciendo, de pronto poder contar con información de lo que se está haciendo en Costa Rica, y por decir algo, de lo que se está haciendo en la Universidad Nacional de Bogotá o en la Universidad de Buenos Aires o en el TEC de Monterrey, en la UNAM. Puede ser que esa información científica sea más accesible para todas las personas, pero también que se puedan mejorar los productos que se pueden ofrecer esas investigaciones. La siguiente, riesgos en redes sociales. Cuando nosotros decimos que si hay riesgo, claro que los hay. Pueden haber riesgos de desinformación. Hoy, por ejemplo, sabemos que con herramientas con herramientas de inteligencia artificial
algunas cosas se pueden variar dentro de lo que nosotros estamos comunicando. Y entonces hay que estar vigilando lo que se publica, porque sí se corre el riesgo, pero el que no arriesga no gana, como dicen. Entonces tenemos que tomar esos riesgos y poner en evidencia que la información que se está dando es respaldada y es confiable. Eh, También se cae en una simplificación excesiva y esa simplificación, digamos, puede que confunda a las diferentes personas en diferentes ámbitos al hacer simplificaciones, qué sé yo, como decir, no, eso que pasó ahí en el barco, imagínate, es igual que lo que como empezó toda la pandemia. Bueno, esa es una simplificación terrorífica, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos si eso es verdad o es mentira. Y digamos, si alguien lo manifiesta de esa manera y no es una persona autorizada la que está haciendo esa simplificación, porque hoy hay muchísima gente que sabe muchísimas cosas y no conoce de nada, entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que se está publicando. Y la otra es cuando se dan esas pseudociencias, o sea, se sacan noticias sin ningún respaldo científico, sin ningún respaldo académico, o también tenemos, digamos, por toda esta gente que opina en redes y que son conocedores de todo y sabedores de nada, hay una pérdida de rigor. Entonces, debemos de priorizar la viralidad sobre de esta información y frenarla. O sea, decir, hemos visto tal y tal cosa desde el Colegio de Biólogos, responsablemente nos parece que esta información no es cierta, no es pertinente y no es confiable. Entonces, eso va a darnos una mejor posibilidad de imagen. La siguiente. Ética y responsabilidad científica cuando estamos haciendo toda esta parte eh, de la información que vamos a compartir, sobre todo cuando nos encontramos con situaciones que podrían eventualmente confundir. Tenemos que recordar que hay algo muy importante, además de la parte ética, está la parte epistemológica y la responsabilidad científica. O sea, la comunicación científica requiere fundamentos epistemológicos sólidos basados en verificabilidad, en transparencia metodológica, en revisión crítica, en coherencia argumentativa y en responsabilidad institucional. O sea, tenemos que tener una vigilancia permanente porque la información se dispara en cuestión de segundos y ahora todo el mundo publica. La UNESCO, por ejemplo, en el año 2023 señala que la integridad de la comunicación científica depende de la claridad metodológica y del acceso transparente a las fuentes. Asimismo, otras organizaciones científicas que buscamos recomiendan evitar simplificaciones engañosas, diferenciar evidencia de opinión, transparentar limitaciones metodológicas, combatir activamente la desinformación y fortalecer la alfabetización mediática y científica. Esa es otra cosa muy importante. A nosotros nos ha llegado una, una gran oferta de mediaciones y resulta que muchas veces nosotros queremos publicar y lo hacemos y muchas personas también, así como hay gente que no lo hace éticamente, hay muchas gentes que lo hacen con muy buena intención, pero resulta que tal vez la información está bien, pero el medio que utilizan o la mediación o la formación que tienen para manejar
las diferentes mediaciones para transbordar la información no es la adecuada. Y entonces eso hay que capacitarlo. Y así como necesitamos una alfabetización científica, necesitamos una alfabetización mediática, porque también tenemos que ver la parte semiótica y tenemos que ver cómo se utiliza una mediación, cómo sirve una herramienta, qué lenguaje vamos a utilizar, cómo lo vamos a exponer y en cuestiones de ciencia es muy importante el orden pedagógico que vamos a darle para que las personas puedan entender que esa información que estamos poniendo realmente tiene todas las características de transparencia, evidencia, verificación y responsabilidad. Eh, la credibilidad institucional se construye no solo mediante la producción científica rigurosa, sino también a través de prácticas éticas de comunicación y coherencia organizacional. La siguiente. Ok, cuando nos enfrentamos ya a la época de las tecnologías, eh, vemos que mucha gente está especulando sobre la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es una herramienta extraordinaria, pero es igual el manejo de estas herramientas y en sus diferentes niveles es igual a cuando empezamos a pasar de lo analógico a lo digital, cuando empezamos con la computación. O sea, tenemos que capacitarnos, tenemos que saber qué alcances tienen estas nuevas herramientas, porque todo el mundo falazmente da por un hecho de que la inteligencia artificial va a hacer el trabajo por nosotros. Y no, no es así, porque la inteligencia artificial, como herramienta magnífica, pero si nosotros no sabemos conducir lo que queremos investigar, la contextualización, la parte humana, la parte de sentir, la parte epistemológica, por dónde vamos y cuál es la segmentación de información que necesitamos, geográfica, científica y todo eso, los resultados no van a ser buenos. O sea, eso de que la inteligencia artificial va a hacer todo por nosotros, eh, posiblemente en un tiempo, en unos cuantos años, podría la inteligencia generativa dar algunas recomendaciones de lo que se puede utilizar, pero en realidad, si no hay masa gris que analice la información, la inteligencia artificial, nos podría hacer un mamotreto y pasar un mal rato porque la investigación necesita del rigor del conocimiento y del contexto donde las informaciones que estamos alcanzando a través de la inteligencia artificial son exactamente las que requerimos. Y como les digo, hay diferentes niveles y a nivel ya de investigación también hay programas de inteligencia artificial muy sofisticados que sí dan muy buenos resultados, pero también detrás de esas herramientas se tienen excelentes científicos y excelentes investigadores que están aplicando. Entonces, las recomendaciones internacionales indican que la inteligencia artificial debe utilizarse como herramienta de apoyo. Siempre tener una supervisión humana es sumamente indispensable. Toda información debe verificarse científicamente y el uso de la inteligencia artificial debe transparentarse cuando corresponda. La comunicación científica responsable requiere evitar fabricación de referencias, automatización acrítica, reproducción de sesgos, generación de desinformación y sustitución del análisis científico humano. La inteligencia artificial representa una oportunidad para fortalecer procesos de divulgación, síntesis de información y accesibilidad comunicativa,
siempre que exista validación rigurosa y responsabilidad ética. La siguiente. Ok, aquí vemos que este, cuando vamos a hacer la, la estrategia de comunicación corporativa para difundir información científica desde el colegio, este, la comunicación científica y efectiva debe adaptarse a los diferentes niveles educativos. Entonces, hay que ver los contextos socioculturales. Y un día de estos lo hablaba con un especialista de la Universidad Anáhuac de el No Human Laboratory de Comunicación de la Universidad Anáhuac, y estábamos viendo que sí es necesario, digamos, tener esa contextualización, porque en este momento nosotros pensamos que la tecnología les llega a todo mundo y eso no es verdad. La tecnología pasará mucho tiempo al ser completamente inclusiva, pero en este momento no es absolutamente inclusiva y entonces podríamos estar dejando sesgos donde la gente no está recibiendo la información. Entonces hay que conocer las mediaciones para poder llegar con los mensajes y las estrategias específicas para dar esa formación. Voy a contar una anécdota así rapidísimo. Recuerdo hace muchos años, teníamos un problema país que era que había que capacitar a muchísimas personas en manipulación de alimentos porque ya se estaban cerrando negocios y no había cómo hacerlo. Entonces, me correspondió, junto con otro especialista en la Unión Europea, diseñar una estrategia de comunicación y entonces hicimos una estrategia media convergencia. ¿Qué quiere decir una media convergencia? Que en ese momento estábamos haciendo inclusiva el servicio de formación y de información a través de diferentes medios, porque estábamos pasando de los medios analógicos a los medios digitales. Entonces, la información, los programas de capacitación, como eran a nivel país y eran urgentes, lo hicimos los programas en radio, hicimos los videos para que se difundieran en televisión y se pudieran descargar desde las páginas web. También hicimos los folletitos que en aquel entonces se publicaron en medios de gran circulación, como folletos que se podían doblar. Usted cogía la página del periódico, lo doblaba en cuatro y en dos páginas completas de periódico tenía un folleto de 12 páginas para la lección de esa semana. Y además de eso, recién empezaba Facebook y entonces Facebook lo utilizamos como aula país y para ir también trabajando la parte de alfabetización digital en el uso de nuevas mediaciones y de inclusión. Y fue muy, muy buenos los resultados, pero digamos, hubo que hacer todo un proceso de análisis para ver cómo los lenguajes que íbamos a utilizar en cada una de las mediaciones correspondía a las necesidades de las poblaciones que iban a requerir de esa información. Entonces, eso es muy importante. Y hoy, por ejemplo, con la tecnología, sabemos que en educación básica, eh, o sea, primaria y secundaria, el lenguaje visual y simple es lo que se utiliza más. A nivel universitario, tenemos con que deben de ser explicaciones contextualizadas, o sea, como si fuera una situación de casos en formación invertida, que las personas puedan tomar eso como modelo para poder desarrollar los trabajos que van a hacer en una investigación que está siendo conducida académicamente. Y después los especialistas que sí ya manejan un lenguaje de técnica avanzada.
Entonces estamos diciendo que ahí está ya la parte científica desarrolladora, que ya las publicaciones, los papers, el trabajo de pares y todo, pues lleva otro tipo de lenguaje. No todos los públicos entienden la ciencia de la misma manera. Eso tenemos que tenerlo muy presente a la hora de hacer una segmentación y a la hora de ofrecer una información. Recomendaciones en formatos y lenguaje. Eh, digamos, para público, público en general, en educación básica ya vimos que el lenguaje es simple. Pero también hay otras recomendaciones sobre formato y lenguaje y extensión. Formatos recomendados para buenas publicaciones en redes y que son seguidos son infografías, reel, podcast, webinars, artículos divulgativos, videos educativos, publicaciones interactivas y contenido audiovisual breve. Los lenguajes recomendados tienen que ser claro, inclusivo, contextualizado, accesible, preciso, científicamente y adaptado a cada audiencia. Y en extensión, la sugerencia para publicaciones es para público general de 300 a 500 palabras si es escrito. En público universitario, los papers o los artículos pueden ser de entre 800 a 1500 palabras y ya a nivel científico, según las normas académicas que establezca APA u otras indicaciones reglamentarias de información y proceso científico. Así es que entonces tenemos que la comunicación para que realmente sea efectiva y se fluya efectivamente, tenemos que tomar en cuenta algunas de esas recomendaciones que ya han sido apiladas por gente como la UNESCO o por la Organización Mundial de la Salud o por otros centros de investigación en mediaciones, en pedagogía y en nuevos lenguajes. La siguiente. Ok, formatos recomendados, ya los vimos. Vamos a la siguiente porque ya ese la pasamos. En la parte de acción gremial y reputación institucional es muy, muy importante fortalecer la confianza pública. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, como estamos socialmente vinculados, me imagino todos los colegios profesionales normalmente, además de estar agremiados, o sea, de dar los servicios a sus agremiados, también se convierte en un modelo consultivo para definir políticas públicas, para hacer recomendaciones en la Asamblea Legislativa cuando se va a crear una ley o cuando hay alguna otra institución de orden científico, académico o clínico que necesite tener el visto bueno o el criterio oportuno del colegio, entonces eso va a crear confianza. Y la confianza, el día que una institución pierde la confianza, mejor, como decía la gente antes, apague y vámonos, porque si la gente no cree en la institución, o sea, no hay nada que hacer. Promover ética profesional, los marcos de conducta para la comunicación deben ser sumamente responsables y también, digamos, en la parte metodológica y en la parte epistemológica o epistémica, saber de dónde nace el conocimiento, de dónde se sacó, cómo se digiere y cómo sirve a la comunidad. Y representar a los profesionales de la mejor manera. Y eso se hace mediante todas las oportunidades que tiene
la organización como tal. Entonces es una voz colectiva del gremio científico ante la sociedad. Y como les decía, cuando uno recibe un temblor, uno inmediatamente busca el obsicorio. O si, por ejemplo, amaneció hoy de temporal, lo que busca es el Instituto Meteorológico Nacional. Bueno, en casos como esos también podría ser que algunas situaciones a nivel nacional, quien pueda estar amparando o analizando informaciones que se den de tipo biológico y es el colegio, es la voz autorizada y es la máxima autoridad para dar criterio. Y definitivamente montar como una especie de observatorio de la información biológica que está manejándose en redes para poder combatir la desinformación. Hoy la reputación depende de cómo se comunique la ciencia. Recordemos que lo más importante como institución es la imagen, la reputación, la confianza y la credibilidad. Es el capital más importante que tiene cualquier organización y a eso hay que sacarle punta porque ahí sí no pueden haber dobleces porque se empieza a perder la confianza de los agremiados y la confianza también a nivel social. La que sigue, ok. Ahí dentro de las conclusiones, entonces podemos decir que la comunicación científica es estratégica y claro que es estratégica porque eso, digamos, en el caso del colegio de ustedes es muy importante para la calidad de vida de las personas, de toda la ciudadanía y también que trasciende fronteras y entonces esa comunicación científica eh, tiene que llegar a todas las personas para poder, qué sé yo, hasta un brote, se me ocurre, y me van a disculpar ustedes que son biólogos y estoy diciendo una tontería, después me corrigen o me lo dicen de una vez, pero qué sé yo, la picadura de un mosquito que provoca, qué sé yo, el dengue. Si la comunicación científica es estratégica, la estaremos dando de manera muy sencilla para saber cuáles son las consecuencias que tendría una epidemia a través de algo así. Y entonces, lo que decíamos, la imagen, la reputación y la confianza está en saber que la información que va a mejorar la calidad de la vida de las personas está respaldada directamente por el Colegio de Biólogos. Las redes sociales acercan la ciencia y la sociedad. Sí, pero ya vimos que tenemos que tener lenguajes, que tenemos que tener una segmentación de públicos y que debe ser completamente controlada y en la medida de lo posible la oportunidad de tener un seguimiento y un repositorio de las informaciones que pueden provocar desinformación. Entonces, estar atentos y salir al paso con esa información, esas informaciones que pueden provocar malos entendidos. La ética y la transparencia son fundamentales, o sea, no se puede decir o maquillar la información, por decirlo de alguna manera. No, no, porque cuando uno maquilla algo, terminado el baile, ya el maquillaje corre por todo lado. Y entonces, la imagen que se da y la reputación se pierde. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en eso. La inteligencia artificial debe de utilizarse responsablemente, no es una herramienta que llegó y que va a desaparecer, no, no. La inteligencia artificial es una excelente herramienta que hay que aprovecharla, hay que capacitarse más, hay que saber utilizarla y también saber que no hay que especular con el tema de inteligencia artificial, porque el conocimiento todavía está en manos de los humanos y sin criterio humano no hay respuesta ni comunicación efectiva.
Y la ciencia necesita lenguaje claro y accesible. Cuanto más fácil hablemos, y aquí voy a contar una anécdota que tal vez suena un poquito grotesca. Hace unos años, cuando trabajaba en alfabetización, fuimos a una región fuera del área metropolitana, una región que poco se visitaba y además de eso, que ahí no hablaban español, hablaban su idioma indígena. Y los estuvimos enseñando a redactar para radio y para otros medios. Y entonces recuerdo que una de las personas que trabajó con nosotros escribió en un texto: si su hijo tiene cagadera o está muy cagado, dele a pasote con no sé qué. Y entonces recuerdo que uno de mis profesores entonces me dice: mire, usted vio ese guión, ¿qué le parece? ¿Eso se publica o no se publica? Y le digo yo: pues yo pensaría que no, porque eso está muy grotesco, muy feo. Y me dice: esa es una oportunidad de alfabetización, es la oportunidad de mejorar o de dar un concepto nuevo para ellos. Entonces, usted puede decir que cagadera o conocida como diarrea, y entonces está incorporando un nuevo término a su léxico. Y en realidad sí, y muchas veces nosotros pensamos que todas las personas saben todos los términos, y no, es necesario ir a esa parte de alfabetización y tomar en cuenta el lenguaje que es requerido para poder apropiar y dar a conocer, alfabetizar con nuevas oportunidades para un mejor conocimiento. Lo que no se difunde, no se conoce. Entonces, tenemos que ponernos las pilas y ponernos a producir, y a todos esos agremiados que hacen esfuerzos maravillosos y que trabajan en investigaciones impresionantes, hay que publicar y publicar en redes y todo eso, aunque ya sabemos todos los pros y los contras que eso puede tener, pero también todo tiene la moneda tiene dos caras, y una de las otras caras es el reconocimiento, la internacionalización y la mejora de comunicación y servicios de investigación. Bueno, quiero darles las gracias por haberme permitido compartir con ustedes. Esta ha sido mi exposición. Si hay alguna consulta, con mucho gusto. Muchísimas gracias, don Otto. Bueno, en primer lugar, disculparme que no lo pude acompañar al inicio, pero andábamos en un trámite y se tardó demasiado. Entonces, bueno, no pude estar al inicio, pero sí, todo el tiempo lo estuve escuchando, ¿verdad? Aunque estaba en el camino, aunque lo estaba escuchando y siguiendo toda la presentación. Y realmente, bueno, muy, muy importante, porque a veces estamos muy presionados, ¿verdad? A dar respuestas a situaciones rápidas, y la gente pregunta: bueno, ¿el colegio qué piensa? ¿El colegio qué va a decir? ¿Verdad? Y tenemos la situación de que el área de conocimiento de la biología es tan amplia que ninguno de nosotros tiene la posibilidad de saberlo todo, ¿verdad? De saber todo de la biología. Entonces nosotros necesitamos tener el respaldo de los que conocen el tema para poder emitir un criterio. Y muchas veces tenemos presión para que el criterio salga muy rápido, pero hasta que no tengamos ese aporte, no queremos salir, o sea, no queremos darlo, no queremos responder a la inmediatez y de repente no tener la información adecuada, como usted bien lo programaba. Pero ahora pasa mucho eso, ¿verdad? De que cuando un tema se pone
en las noticias, por ejemplo, algo sucede en las noticias y ya todo el mundo quiere que se responda el mismo día, ¿verdad? Y a veces para poder tener la información adecuada no se puede hacer el mismo día. Y entonces, ¿cómo se hace para mantener el tema vivo mientras se recoge la información adecuada y se presenta, ¿verdad? Para mí eso es como un dilema que todavía no lo logramos, ¿verdad? Que nosotros podemos durar 2 semanas para poder salir con el criterio de los especialistas de ese tema. Y yo creo, doña Ani, que en ese sentido ustedes están actuando muy responsablemente porque, digamos, en temas tan sensibles como la salud de las personas o la salud de la naturaleza, no se pueden improvisar cosas. Y también hay que tomar en cuenta que es una información científica. Y por ejemplo, en uno de los últimos programas que estuve haciendo con la doctora Laura Rojas Rojas del Tecnológico, alguien nos dijo, bueno, eso que ellos hicieron, qué bonito, qué rápido, ¿cómo lo hicieron? Y nosotros podríamos montar uno. Y digo, no, 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 no. Ya ellos patentaron eso y está con permiso de desarrollo de investigación científica que posiblemente llegue a una fase más allá de una información que se pueda aplicar a humanos en algún momento. Y digo, pero yo recuerdo que la doctora fue muy, muy clara en decirnos que cuando iniciaron la investigación y esa investigación fue requiriendo el criterio de otros científicos, de otras ciencias y de otras especialidades, pues ya tener un infusor especializado para reproducir células con todo lo que se necesitaba para poder verificar a nivel mundial que no había otro aparato igual que el que ellos estaban creando, pues han pasado casi 9 años. Claro. Y eso no se improvisa. Y cualquiera diría, bueno, es que es un frasquillo con 4 mangueras. Sí, ese frasquillo con 4 mangueras tiene mucha sabiduría, tiene mucha investigación. Y no es así, es que es un frasquillo con 4 mangueras. Es que ahí se está dando una solución extraordinaria a problemas biológicos y de desarrollo y de genética y todo eso. Entonces, me parece muy responsable no correr o aventurarse a dar una información que pueda resultar falsa porque o que no resulte ser verificable y que después eso es como el boomerang, ¿verdad? Usted lo tira, pero Claro, se le devuelve con más fuerza. claro, claro que sí. Entonces, en eso sí, ser prudentes, sin duda. En el chat propiamente de aquí no tenemos preguntas porque hay poquitas personas en la sala. Ajá. No sé, Raquel, si hay preguntas en el Facebook. Ah, ok, gracias. Voy a revisarlas. Hay una cosa muy importante, digamos, que yo les recomendaría y es ustedes que pertenecen a una red internacional iberoamericana de colegios de biólogos, profundizar con ellos también las experiencias y poder tener intercambio de informaciones, porque yo creo que eso enriquecería muchísimo también la labor de ustedes. Sí, exactamente. Bueno, y a través de esa red estamos tratando, bueno, nosotros siempre hacemos la invitación y la divulgación de estos programas y este suyo. Creo que vamos a insistir a los compañeros que lo vean cuando ya esté en el canal de YouTube. Don Ok. Otto, una de las preguntas es, ¿por qué democratizar el conocimiento? Bueno, eso es importantísimo. El tener conocimiento nos hace libres. Y si usted
no tiene esa oportunidad de apertura, de democratización del conocimiento. Entonces, dentro de la parte de relaciones públicas y dentro de la parte de comunicación, podría darse efectivamente que se desarrollen rumores o que se desarrolle un proceso de comunicación inexacta que puede conducir a error a muchas personas. Si la comunicación es clara y está definida y decidida, o sea, está dirigida a los diferentes segmentos o públicos en los lenguajes correspondientes, la democratización nos va a ayudar a una mejora continua hasta en salud pública, porque la gente deja de especular y deja de suponer cosas que no son, y eso nos ahorra mucho en comunicación. Es una forma de alfabetización científica, es una información científica abierta que se convierte precisamente en objetos educativos científicos, que lógicamente va a mejorar la comunicación de las personas y va a prevenir muchísimo otros acontecimientos. Entonces, sí, definitivamente, democratizar eh, democratizar bien la información es esencial. Claro. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué importancia tiene el uso de metáforas y analogías para conectar con audiencias que no tienen formación técnica? Perdón. Dice, ¿qué importancia tiene el uso de metáforas y analogías para conectar con audiencias que no tienen formación técnica? Mire, me parece que si es un recurso que nos va a ayudar a hacer entender que las personas sepan de dónde viene el conocimiento y cómo lo pueden, digamos, desarrollar contextualmente en la cotidianidad en buena hora. Recordemos que nosotros venimos de una cultura oral. O sea, los principios de la ciencia trascendieron a partir de oralidad. Y entonces, hasta ahora es que, digamos, en los últimos siglos hemos tenido la oportunidad de apilarlos, de mejorarlos, pero en realidad todos los recursos bien utilizados son bienvenidos. Muchas gracias. Yo hay un tema que siempre me llama la atención, que muchas veces cuando se quiere explicar algo y no se tiene el manejo, digamos, de las palabras para decirlo de una forma que la gente lo va a entender, hay una tendencia a minimizarlo y muy a lo tico, a hacer todo chiquitito. Entonces es el animalito, la hojita, y con eso se pretende que se va a estar explicando, ¿verdad? Cuando en realidad, o sea, lo que hace todo el mundo es ver un mundo más chiquitito, ¿verdad? O sea, exactamente minimizar como estoy diciendo ahora. Entonces, es algo que yo le explicaba a los estudiantes cuando enseñaba interpretación ambiental, que con eso no íbamos a resolver el problema de explicar algo complejo. O sea, con decir que era la hojita, ¿verdad? Sino que a los niños no tenemos tampoco por qué hablarles así, o sea, que debemos usar las palabras adecuadas e introducirles el vocabulario. Y realmente ya viendo los niños de ahora, que ellos fácilmente se saben los nombres de todos los dinosaurios, pero de todos, no los 6 que uno llegó a conocer, ¿verdad? Son como cientos de nombres larguísimos, mucho más largos y complejos que un nombre científico de los que estamos acostumbrados nosotros a utilizar. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿por qué en la escuela, ¿verdad? Se van quedando como un mundo muy pequeño cuando el niño tiene esa capacidad de aprender cosas muchísimo más complejas de lo que se les está explicando, ¿verdad? Yo no sé si está en la forma en que se forman, se educan a nuestros profesores o por dónde estará el problema.
Sí, digamos, eso es un aspecto, doña Ani, que hay que ir mejorando. Yo, por ejemplo, conozco a un doctor de la Escuela de Educación de la Universidad de Costa Rica que también el otro día mencionó eso y la recomendación que él daba, era que el proceso de alfabetización de un lenguaje científico efectivo debe hacerse. O sea, es que no hay otra forma de decirlo ni de explicarlo, aunque digamos que el bichito se llamaba la mariquita chiquitica. No, 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 no. La mariquita y le pone el nombre científico. Si se aprendió el nombre del dinosaurio, se aprende el de la mariquita. Exactamente. Entonces, son cosas también culturales que nosotros tenemos que ir mejorando, porque, digamos, ahora que vivimos en un mundo prácticamente globalizado, los términos científicos son homologados y de hecho, digamos, hay nomenclaturas a donde ya esos términos, los que están en el ámbito saben exactamente de qué se trata. Y eso es como cuando uno va al médico y entre médicos hablan y uno sale y no sabe si está mejor o está peor porque dijeron tantos términos que uno no conoce que no se entera qué es lo que pasó. Pero sí es necesario un proceso de alfabetización en el área científica para que las personas tengan una mejor formación para poder interpretar la información. Correcto. Bueno, creo que no tenemos más preguntas y tampoco ya pasarnos tanto del tiempo, pero ha sido tan interesante y tan importante su presentación que realmente creo bueno, al menos para el colegio nos sirve muchísimo, ¿verdad? Y espero que los colegas y todas las personas que nos están escuchando y viendo su presentación, pues puedan sacar mayor provecho y sobre todo también que nos entiendan por qué muchas veces no podemos salir el mismo día con una información, sino que necesitamos tener las fuentes adecuadas, necesitamos tener la información adecuada porque esa es nuestra responsabilidad como colegio.